de miles en miles en las guerras que documentaba y documento ante la pasividad y el cinismo generalizado. La muerte de un ciudadano occidental repercute más que la de miles de africanos, asiáticos o latinoamericanos. Esta vez lo hemos visto. La cultura de la banalidad se había impuesto en las sociedades más avanzadas y los políticos se mostraban impasibles ante tanto dolor ajeno y lejano. En los medios de comunicación apenas había espacio para mostrar con contundencia las historias dramáticas, mientras se publicaban reportajes dedicados a enjabonar los comportamientos más deleznables de políticos y empresarios sin escrúpulos. Pensé que era importante trabajar de alguna manera en contacto con el sufrimiento. Sabía claramente que la guerra no acaba con dice Wikipedia. La guerra acaba cuando las consecuencias se superan, a veces nunca. Entonces había 84 países del mundo afectados. Hoy 164 países han firmado la convención, pero entre ellos, como he dicho antes, están Estados Unidos y Rusia y China. Pero cuidado, si a mí un político europeo me dice que firmó el Tratado de Ottawa por motivos humanitarios, lo mando directamente a la mierda. Lo hicieron meramente por motivos económicos, porque los chinos y los indios en el 97 fabricaban minas tan baratas que era imposible competir con ellos. De hecho, los europeos, los ombliguistas que vivimos en este continente, lleno de gente y creemos que todo lo que pasa en el mundo solamente interesa cuando nos afecta. El año pasado todo el mundo hablando de Ucrania. ¿Dónde estaba la población europea cuando empezó la guerra del Donbass en el 2014? La guerra no empezó el año pasado, empezó en 2014. ¿Por qué no nos interesaba el conflicto ucraniano? Porque no nos doblegaba económicamente, porque no nos golpeaba económicamente, porque no provocaba que los precios se disparasen. Y si los precios se disparan en Europa, imagínense qué pasa con los precios en África. Cuando de repente, pregúntales a ellos cuando ha subido el trigo, el maíz, el arroz. Pregúntele a los salvadoreños, a los mozambiqueños o a los afganos. Para acabar, voy a darle un poco de placa a los políticos de este país. Una de las grandes especialidades de los gobernantes, empresarios y banqueros, se presentan así ante la sociedad, a la vida del respeto, a los valores universales y la legalidad vigente, mientras utilizan el secretismo y la impunidad para reescribir y violar las leyes y subordinarse al normativo más obsceno. Los que más gritan, repito, los que más gritan en la oposición son los que más rápido se acaban llegando al guión oficial en cuanto alcanzan los salones del poder. En el 2007, el gobierno de Zapatero se duplicó la venta de armas. En 2007, el gobierno de Zapatero duplicó la venta de armas españolas. Había negocios de armas desde que yo estaba en la universidad. Felipe González autorizó armas a Irán y a Irak, cuando estos dos países llevaban a cabo una guerra que costó 1 millón de muertos. ¿Saben cómo lo hacían? Saliendo los alijos de armas clandestinamente en barcos españoles que, con hojas de rutas que se manipulaban cuando estaban en alta mar. Iban a Irak e Irán. Como los iraquíes y los iraníes tenían todos cash por el petróleo, pagaban un alta. Y muchas armas españolas tuvieron esa guerra. Se descubrió esta tropelía, porque en aquel tiempo todavía había unos periódicos que investigaban, ¿no? Y ¿sabéis lo que dijo entonces el ministro de Industria, del que depende este negociado del gobierno de Felipe González, un tal Luis Carlos Porasía? Dijo que al final, al fin y al cabo, los españoles vendíamos 5 veces menos que los franceses. Los españoles estamos los sextos, la Champions League de la venta de armas. Ya no podemos subir más. Y ya no estamos 5 veces menos que los franceses. Nos acercamos peligrosamente a los franceses. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que empezó en el 2004 y acabó en el 2011, se sextuplicó la venta de armas españolas. El hombre que más instrumentalizó la palabra paz, alianza de civilizaciones, bla, 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 sextuplicó la venta de armas españolas. De 405 millones que vendíamos con el último coletazo del señor Aznar a 2.485 millones. Repetimos hasta ahora el 6 de cuando éramos pequeñitos. 6 por 1 es 6, 6 por 1 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 4 por 6 24. 400 a 1.400 son 6 veces. El señor Aznar, el señor Rajoy duplicó las ventas de armas extuplicadas por el señor Zapatero. En el 2020, yo tuve que estar por la tarde replicando mensajes de amiguetes de Podemos que se cabrean con el esto. Porque le dije claramente que lo iba a repetir todos los días 10 veces, como penitencia, como criticarme. En el 2020, los primeros 6 meses del año, el gobierno español, formado por
el gobierno, yo creo que es el gobierno más progresista de la historia de la humanidad. Vienen de Marte marcianos para estudiar el proceso. Los demás a su lado somos pelagatos, no entendemos nada, pero son progresistas y no se pueden criticar. Bueno, pues el gobierno más progresista de la historia de la humanidad autorizó 22.300 millones en armas en el primer semestre de 2020. Contratos que algunos de ellos se han llevado a cabo por la pandemia. Con Podemos en el gobierno. Y claro, los de Podemos dicen que, claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues ir del gobierno. El turrón, si el ministro de Industria no podéis entrar y cambiar las cosas, pues lo van y se acabó. A mí que me estáis contando. Es vuestra vida. Lo que no podéis estar es gritando en la oposición y luego llegar al salón del poder y callaros. Porque resulta que os interesa tal ley o tal otra. A mí eso me da igual. Seguimos con negocios tremendos. Vendemos armas violando la ley de control de armas aprobada por el Parlamento Español en diciembre del 2007. Al minuto de haberla aprobado estábamos violando la ley de control de armas. No podemos vender armas a países como Arabia Saudí, a países como Marruecos, a países como Israel, como Pakistán, como varias repúblicas en las que vendemos armas soviéticas, a países como Colombia, a países como Bulgaria o Paraguay, porque triangulan las armas. ¿Qué significa triangular? Vender armas a Paraguay y que aparezcan en las favelas de Río de Janeiro. ¿Qué significa triangular? Vender armas a Bulgaria y que aparezcan en los campos de batalla africanos. Claro, luego encuentras armas de españolas en Sierra Leona y te dicen, no, si nosotros hemos vendido a Sierra Leona, claro, he vendido a Bulgaria, no me estoy contando. Sabéis claramente que van a triangular las armas. No se puede vender a países que violen sistemáticamente los derechos humanos. No se puede vender armas a países que las puedan utilizar contra su población. No se puede vender armas a países que las puedan, digamos, utilizar en guerra. Y vendemos armas sin contemplación. Nuestra única empresa pública que nos queda, que es deficitaria, que no habríamos vendido, es Navarra, en Cádiz. 5.000 trabajadores que lo entienden perfectamente. El gobierno de los últimos años de Podemos, calladito ante el problema, pero si hubiera estado seguramente a la derecha hubiera sido mucho menos acríticos, ¿no? Esto es lo que pasa, esto es lo que desde el punto de vista me parece muy vergonzoso. En el año 2022 Ucrania se convirtió, como ha dicho un rato, digo, uno de los principales destinatarios de las armas españolas. ¿Sabéis qué están haciendo las armas europeas? O sea, están dando a Ucrania para liberar los stocks de mira que tenemos en Europa y para modernizar nuestras armas, ¿no? Y evidentemente, ¿cuál va a ser el gobierno que más presupuesto va a la defensa? Se va a atrever a dar un presupuesto mayor. Va a ser el gobierno más izquierdista de la historia de la humanidad. Ese es el problema serio. Estamos metidos en una situación complicada. Y Daminara, por acabo, es un grito contra una terrible injusticia y un trauma diario. Muestra cómo afectan a los protagonistas la vida física, que se mantienen en los cuerpos talados para siempre. Las veces que hay que cambiar de prótesis, el coste de las múltiples operaciones, los efectos psicológicos que destruyen tanto más que las mutilaciones. Con el doctor Antonio Tapia ya calculé cuánto hubiera costado las 7 operaciones que le hizo a Alice Maggi si hubiera tenido que pagar la cuenta, porque Antonio Tapia se dedicaba a mejorar los caretos de modelos masculinos y femeninos o de personas de la alta sociedad. Nos paramos en medio millón de euros. La mina que destrozó a Ali, casi lo mata, apenas costaba 7 euros. Medio millón de euros solamente en las 7 operaciones. Si sumamos lo que costó todas las operaciones que Ali recibió en su vida, 30 operaciones, seguramente superaríamos el millón de euros. ¿Quién debería pagar la cuenta? Las empresas armamentísticas, las que hacen este tipo de negocios vergonzosos. Y yo no soy pacifista. Si quiere vender armas, que se haga el señor Sánchez diciendo, ¿por qué vamos a permitir que los franceses? De hecho, Luis Carlos Borrasí es un cínico era bastante más serio hablando que los actuales. Porque decía, si solamente le tengo 5 veces menos que los franceses, al fin y al cabo, lo que importa es llegar a coger a los franceses. Y ahora está tenemos cínico, porque le decía las cosas claramente. Ahora lo madura todo de colorines como si fuéramos todos imbéciles. Pues mira, forma parte, insisto, de la lucha contra el feminismo y la hipocresía. Y yo, como Manuel, os admiro y siento que me habéis hecho mejor persona, mejor periodista, más empático con el dolor ajeno, más crítico con la sociedad y más autocrítico conmigo mismo. Y no me cae nada. Y a partir de ahora me da nada. Si tapones a diestra y a siniestra, ya que moleste, pues simplemente les voy a confesar. Muchas gracias por todo.